Hola, muy buenas tardes. Es un gusto para mí poder estar con ustedes esta tarde compartiendo la plática de colonoscopía virtual por tomografía, el estado actual. La evolución desde la primera vez que se editó o se presentó en 1994, la primera colonoscopía virtual con un software desarrollado a través de precisamente de la adquisición de una tomografía computada de abdomen, este impacto acerca de la evolución que ha sufrido precisamente este software, este desarrollo, ha tenido varios avances en diferentes aspectos, tanto tecnológicos, cada vez con radiólogos más entrenados y aprendizaje en las diferentes fases del estudio, lo que ha vuelto y ha convertido a la colonoscopía virtual por tomografía actualmente en un estudio integrado ya por la Sociedad Americana de Gastroenterología como un estudio de tamizaje que puede ser válido para poder detectar en forma oportuna y temprana el cáncer colorectal. En México, pocos centros realmente realizan en forma rutinaria la colonoscopia virtual. Y esto, bueno, se han hecho algunos esfuerzos para poder aumentar el número de pacientes sometidos a cáncer colorectal, que sabemos impactan directamente entre mayor número de pacientes sometidos a un estudio de tamizaje, mayor será el impacto para poder detectar lesiones tempranas. En 2018, el INCAN lanzó una campaña de tamizaje con prueba de inmunohistoquímica en heces en forma gratuita. Sin embargo, no tuvo ese impacto, bueno, limitado el año pasado también por la pandemia, pero el impacto necesario y esperado para poder hacer y someter a tamizaje mayor número de personas. Las indicaciones de la colonoscopía virtual, bueno, sabemos es un estudio alterno en el tamizaje para el paciente de riesgo intermedio. En la colonoscopía fallida, es decir, el paciente que es sometido a una colonoscopía óptica y que por alguna falla, ya sea por estenosis proximal o por colon redundante o flexuras o adherencias en el que la colonoscopía no pueda llegar al ciego, es una forma y una alternativa muy buena para poder hacer la colonoscopía virtual. En el paciente con cáncer colorectal, con una biopsia ya comprobada, es un estudio que se puede hacer como en una herramienta diagnóstica y ya no de tamizaje, como en las dos indicaciones previas, para poder hacer tanto estadificación como vigilancia. Y en el seguimiento del cáncer colorectal, en el paciente ya tratado, sometido ya a cirugía, la colonoscopía virtual también puede ser un estudio adecuado para poder hacer el seguimiento de estos pacientes. En el año 2017, bueno, el estudio fue ya integrado como una de las mejores prácticas para poder hacer el tamizaje del paciente con riesgo intermedio para cáncer colorectal, teniendo dentro de esta revisión, bueno, pues un menor riesgo de perforación con una sensibilidad muy alta para la detección de adenomas a partir de 1 centímetro y está ya estipulado que se puede hacer como un estudio de tamizaje. En el caso de aparecer normal, se puede hacer cada 5 años. Y en el 2018, bueno, sabemos, se redujo precisamente por la gran cantidad de pacientes cada vez más jóvenes, se redujo la edad a partir de la cual se tiene que hacer tamizaje del paciente tanto masculino como femenino para hacer la detección y esto de ser 50 años se redujo a 45 años para poder ser sometido a cualquiera de estas opciones de tamizaje de cáncer colorectal, desde los estudios basados en heces como estudios estructurales en los que se incluye precisamente la colonoscopía virtual. Las contraindicaciones para este estudio, bueno, son prácticamente igual que para una colonoscopia óptica por la necesidad de hacer la insuflación
del colon en el paciente con abdomen agudo, la limitación física del paciente que no permita la movilización, ya que tenemos que hacer la adquisición de la tomografía en 2 posiciones, una cirugía pélvica reciente, un megacolon tóxico o una hernia con contenido de colon, polipectomía o seguimiento rutinario para enfermedad inflamatoria intestinal, en el que sabemos este tipo de pacientes con CUSI específicamente, el tipo de lesiones neoplásicas son lesiones completamente planas en base de un proceso inflamatorio crónico, por lo que este estudio no es el indicado para hacer seguimiento. En poliposis familiar, que es prácticamente lo contrario, en el que encontramos el colon lleno de pólipos, no es un estudio que pueda ser indicado para su seguimiento. Y bueno, ¿qué es lo que se necesita? Un tomógrafo que sea multidetector. En las guías americanas, bueno, se considera a partir de 16 filas detectores como un tomógrafo óptimo para poder hacer y, bueno, contar con el software específico para hacer la colonoscopía virtual. Técnicos y personal de enfermería entrenados para la colocación de la sonda rectal, la insuflación del colon y los radiólogos que tengan experiencia en imagen seccional para poder hacer la navegación virtual. La preparación es una preparación muy sencilla, realmente es una parte difícil para el paciente. El día previo se debe de hacer preparación con, utilizamos el Nuliteli con el Bisacodil, que nos permite precisamente una limpieza adecuada del colon. Utilizamos el contraste positivo oral para poder hacer el marcaje de residuo. Y bueno, el día previo se da las hojas de indicaciones con la dieta y las indicaciones para la limpieza del colon. El día del estudio, el procedimiento consiste precisamente en utilizar y colocar la sonda ya en la sala de tomografía, se insufla el globo y se hace la insuflación manual, ya sea con CO2 o con aire ambiente. En nuestro centro lo hacemos con aire ambiente, con una forma bastante segura. Se puede hacer uso de espasmolítico, que eso va a tolerancia del paciente, y se hace el primer rastreo en decúbito prono. Los insufladores de colon que están actualmente disponibles son insufladores con CO2 y las ondas rectales, pues bueno, con un globo que habitualmente es de 20 mililitros. El procedimiento, para un procedimiento de colonoscopía de tamizaje, se deben de utilizar exclusivamente parámetros de baja dosis. Normalmente con el equipo que nosotros tenemos utilizamos el Team Filter, que lo que hace es precisamente permitir el uso de miliamperaje muy bajo y con estos protocolos nuevos prácticamente tenemos y obtenemos estudios diagnósticos por abajo de 3 milisieverts. En la colonoscopía que tiene indicación diagnóstica, en la fase en supino se utiliza medio de contraste para poder hacer la caracterización de las estructuras adyacentes. Siempre debemos de revisar el estudio antes de que el paciente abandone la sala y despinzar primero la sonda rectal es de mucha utilidad para aliviar precisamente la tensión y la incomodidad del paciente. Y bueno, esto es parte de lo que nos tenemos que acostumbrar. La vista endoluminal es una vista nueva para el radiólogo, por la que es el entrenamiento nuevo que debemos de tomar para poder valorar precisamente la detección de lesiones polipoides. Los hallazgos extracolónicos se deben de clasificar debido a su importancia. Y bueno, el reporte radiológico, bueno, lo debemos de enfocar precisamente para la necesidad o no de algún estudio de extensión y la detección o no de lesiones sospechosas de malignidad. El CIRAX es el reporte radiológico sugerido por el Colegio Americano de Radiología y precisamente clasifica estos hallazgos colónicos como C4, que es una masa notablemente ya de características malignas, y el C0 es un estudio que no es valorable ya sea por una mala preparación o mala insuflación,
y el C1 es un colon normal que no tiene lesiones con características de malignidad. Y bueno, estos son algunos de los ejemplos de los casos clínicos en el que podemos ver cómo en la posición en supino, siempre el colon transverso y el colon, la porción del sigmoides es donde mejor podemos hacer la valoración, y en la colocación en prono, la insuflación nos permite hacer una adecuada valoración tanto del colon descendente como del colon ascendente, que es cuando tenemos la mejor insuflación por la distribución del aire. Y bueno, esta vista endoluminal entonces se vuelve nuestro nuevo reto, y el objetivo es precisamente acostumbrarnos a ver lo que son los pliegues, los cambios de dirección e identificar las lesiones que difieran precisamente de la estructura que son los pliegues, las austras normales en el colon, ¿no? Y eso permitirnos identificar ya sea lesiones tanto polipoides, lesiones planas o divertículos, que también es un hallazgo muy común en el que encontramos en esta navegación virtual. Y bueno, en este caso es un paciente que fue con alto riesgo cardiovascular, con sintomatología de colon, en el que encontramos, además de los múltiples divertículos que vemos en la colonoscopía, esta presencia de imagen de una lesión polipoide completamente pediculada, y que, bueno, en la vista endoluminal en la vista 2D, perdón, podemos ver precisamente el realce intenso que tiene este pólipo pediculado. La vista endoluminal, bueno, siempre la debemos de correlacionar con la vista 2D. En este caso, podemos observar precisamente una imagen que es una lesión de aspecto polipoide, una femenina de 40 años con constipación crónica y dolor abdominal difuso. Esta es la navegación virtual. Vemos es un colon sumamente redundante, y con esta imagen en la vista endoluminal que simula la presencia de un pólipo. En la vista 2D podemos observar, y haciendo la reconstrucción, que se trata realmente de una lesión dependiente del aspecto posterior del istmo, ¿no? del útero, y que tiene la misma densidad precisamente que el miómetro, y se trata de un mioma subseroso del istmo que condiciona una compresión extrínseca de la unión recto-sigmoidea. En otro caso, bueno, esta es una femenina con una lesión concéntrica que no permitió el paso del colonoscopio en la lesión concéntrica típicamente maligna, y que el mismo día fue sometido a una tomografía con protocolo de colonoscopía virtual para poder precisamente evaluar el colon proximal a la lesión, y en el que encontramos lesiones múltiples polipoides, tanto en sigmoides como en colon descendente. Aquí vemos la lesión concéntrica, que fue la que no dejó pasar, y vemos la presencia de otros pólipos, algunos de ellos pediculados, en una lesión con lesiones sincrónicas. Esta es la vista que nos acostumbramos ya a ver, en el que tenemos la información tanto anatómica del colon y una típica lesión concéntrica con morfología en mordida de manzana. Esta es otra femenina que llegó con dolor en flanco derecho, cambios en los hábitos defecatorios, y en la vista endoluminal podemos ver precisamente una lesión de aspecto concéntrico que pasa el aire, sin embargo, con claros hallazgos de malignidad. El estudio se convirtió en un estudio diagnóstico, por lo que colocamos medio de contraste con parámetros normales de adquisición, y vemos precisamente la presencia ya de implantes pericolónicos. La diverticulosis colónica es una de las causas frecuentes de cambios en los hábitos defecatorios, y que hacen que precisamente el paciente requiera un estudio de diagnóstico. Esta es la apariencia que tiene en la vista endoscópica, y es un estudio también que nos permite hacer la evaluación prequirúrgica. Este es otro caso de un masculino con cambio en los hábitos defecatorios, en el que la alteración más importante era diarrea,
y podemos ver que una colonoscopía con una distensión adecuada del colon sin evidencia de lesiones. Sin embargo, por su alteración en los hábitos, colocamos medio de contraste, hicimos un estudio diagnóstico y encontramos el hallazgo de una lesión exofítica hipervascular dependiente del páncreas, que resultó ser la causa de sus cambios en los hábitos defecatorios y fue un tumor neuroendocrino de páncreas. Este es el último caso, una femenina de 75 años con anemia crónica, sangre oculta en heces y con alto riesgo cardiovascular, por lo que se decidió hacer una colonoscopia virtual como abordaje de su sintomatología. Y bueno, encontramos múltiples divertículos, llegamos a la válvula iliosacal sin evidenciar ninguna alteración sospechosa de malignidad y que explique la pérdida de sangre, la sangre oculta en heces. Y bueno, en el estudio diagnóstico pudimos encontrar precisamente el engrosamiento asimétrico de la pared a nivel del antro gástrico con una zona franca de ulceración y de solución de continuidad de la mucosa, que era la causa precisamente de su anemia. Y bueno, en resumen, tenemos que los PROS es un estudio no invasivo, que no requiere anestesia, que es un procedimiento rápido y el paciente se puede incorporar a sus actividades normales inmediatamente posterior a hacer el estudio. La detección de anormalidades fuera del colon en ciertos grupos de pacientes sigue siendo un estudio muy bueno para hacer tamizaje y es una alternativa que debemos de tomar en cuenta, sobre todo en la colonoscopía fallida. En los contras, bueno, pues es un estudio que utiliza radiación, sin embargo, con los equipos actuales podemos hacer estudios optimizando las dosis y llevándolo a dosis realmente bajas y que nos permiten hacerlo como un estudio de tamizaje. Es poco sensible para lesiones planas, sin embargo, para pólipos menores a 6 milímetros nos puede también quedar corto y sin embargo con este rango sabemos que la posibilidad de que un pólipo menor a 6 milímetros sea maligno es prácticamente menor al 1% y se necesita personal cada vez más entrenado para poder hacer la interpretación de estos estudios. Para llevarse a casa, entonces, los estudios de tamizaje del cáncer colorectal impactan en la sobrevida del paciente y la colonoscopia virtual es un método alternativo en el tamizaje de esta patología que es accesible. Cada vez hay más tomógrafos en diferentes puntos del país que nos deben de dejar y permitir precisamente que más pacientes sean sometidos a un estudio de tamizaje. Y el mayor impacto del programa definitivamente es como un estudio complementario para la colonoscopía fallida en búsqueda de lesiones sincrónicas en el paciente que tiene lesión distal que no permite el colonoscopio y también en el tamizaje de pacientes con un riesgo intermedio para cáncer colorectal, dijimos todos a partir de los 45 años y que puedan tener un alto riesgo cardíaco que limite precisamente la evaluación con un estudio bajo anestesia. Los estudios de tamizaje entonces disminuyen la mortalidad del cáncer colorectal y cualquier estudio de tamizaje es mejor que ninguno. El mejor estudio de tamizaje es el que se hace y se hace bien y tenemos que esta tarea para llevarnos a casa para que cada vez más lugares podamos estar en posibilidades de hacer tamizaje de cáncer colorectal. Muchas gracias.